Yo me voy a tratar de ser un poco sintético. Ahora sí, le voy a dejar todas las láminas que tenemos, las entregué después que les repartan. Lo primero que quiero contarles es un poco la administración pública. A mí la administración pública, cuando yo me recibí, estaba pues, contador público. En ese momento había una materia que era la única materia de la carrera de contabilidad pública, que uno no aprendía nada, porque no sabía ni para qué era. Pero salí de recibir, me tocó ir a trabajar a Río Negro, y ahí fui becado en un curso de la UEA y demás. Y la verdad que después me tocó la administración pública y después me tocó la docencia en la administración pública. Y ahí empezó un poco mi desconcierto, ¿no? del tema de administración pública. Porque, también me nombraron docente en su momento, docente como adjunto en la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires, y me tocó trabajar. Y me empezaron a dar texto, bibliografía, que era la cátedra, pero estaba todo relacionado con sociología de la administración. Althusser, Handel, Max Weber, qué sé yo, todo. Y ahí me terminé de confundir, porque veía un aspecto, pero no veía las entrañas de la administración pública, que era lo que yo veía, es decir, lo veía, lo comprendía, veía los fenómenos sociológicos, y lo que yo sentía era las ganas de arreglar la administración pública. Entonces, ¿cómo encaro para ser útil que la administración pública sea algo mejor de lo que veía que era? Y ahí viene el problema. Entonces, ya me puse a ver, y hasta que después les voy a comentar algunos temas, algunos libros, y vi que realmente la experiencia que yo tengo es que para entender la administración pública hay que tener básicamente un soporte de lo que yo tengo ahí. O sea, el derecho público, el derecho administrativo es fundamental, porque estamos dentro del Estado, y el Estado lo puede ver de dos formas: la teoría del Estado o el Estado como elemento jurídico, como elemento constitucional. La teoría del Estado, que era la que se estaba viendo en la universidad, no me servía de mucho para entender el Estado, ver cómo se gestionaba una ley, ver cómo se hacía una ley, ver cómo promovía una ley, cuál era el contenido de esa ley. Bueno, ahí me sirvió mucho estudiar Derecho Público y Derecho Administrativo y comprender cómo se estructura el Estado y cómo se estructura la administración pública, ¿no? Pasemos bien a la lámina. Ahí yo empecé a entender qué era el derecho dentro del derecho, que el derecho público eran las relaciones entre el Estado y los particulares, que dentro del derecho constitucional estaba el derecho administrativo. Pasamos, porque no le quiero esto, después lo pueden leer, no tiene ningún interés que pasar. Derecho administrativo. El derecho administrativo, ¿qué es? Estudia la función administrativa del Estado. ¿Qué es la función administrativa del Estado? Todo el movimiento del Estado. O sea, acá no estudiamos el Estado. El Estado es el derecho público y el derecho constitucional. Acá es el movimiento, la organización administrativa y el funcionamiento administrativo. Esto es el derecho administrativo. Y esto es que digo, es un soporte que el que quiere comenzar a trabajar en reforma administrativa, reforma del Estado, tiene que entenderlo, porque si no se comprende bien los actos administrativos y cómo se mueve una ley, qué decretos, cuál es el poder de un decreto, una resolución y todo eso, uno queda inmovilizado. Entonces, pasemos. Y también que hay que entender esto, les queda la lámina, no voy a empezar ahora. La diferencia, qué es el Estado, qué es el gobierno y qué es la administración pública. Esto es desesperante, le digo, a la hora de leer las leyes y leer los decretos. Es decir, ¿qué
es decir, parece que la mayoría de los que están sentados en la administración pública no diferencia entre lo que es Estado y lo que es gobierno. Y esto es gravísimo, porque una cosa es el Estado, otra el Poder Ejecutivo, y el gobierno no es una figura jurídica, el gobierno es la potestad de los que se sientan en los puestos del Estado, y sobre todo del Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Qué es la administración pública dentro de esto? Es la maquinaria administrativa. O sea, entonces Estado, gobierno, les desafío a leer cualquier decreto que tenga estos tres elementos y se van a horrorizar. Claro, primero hay que entender bien la diferencia y después ver. Entonces, ¿nosotros en qué campo vamos a trabajar acá? Vamos a trabajar en el campo de lo que es el derecho administrativo, la administración pública en general. Pasemos a la ahí me di cuenta que me faltaban elementos. Y acá yo empiezo a diferenciar. Me aparto un poco de la sociología de la organización y necesito una herramienta para entender la administración pública, porque el que la ve como un aparato general, así, como tienen las provincias, o la provincia de Buenos Aires, donde estamos sentados con 700, 800 mil empleados, lo asusta a cualquiera. ¿Cómo empiezo? ¿Qué elementos tengo para analizar la administración pública provincial? Me di cuenta que las técnicas que yo tenía, ninguna me aportaba nada para entenderlo. Hasta que empecé a buscar algún libro, que no sé si algunos han visto, que a veces son libros que no se distribuyen porque a veces no tienen el nivel académico que deberían tener, pero son los que dan herramientas para ello. Ya después se los voy a mencionar. Pero todos me remitieron un poco a lo que era la teoría general del sistema. Y la teoría general del sistema tiene desde un enfoque muy simple, que fue el más útil, hasta hoy en día se usa mucho también en sociología de la organización, ¿no? Pero yo lo que digo, vean, si no la digo, por ejemplo, se habla de sistema de administración financiera, pero si no tenés los rudimentos de lo que es la teoría del sistema, es muy difícil que entiendas lo que es la administración financiera como tal o la administración pública como tal. Pasamos. Sigamos un poquito por ahí. Bueno, entonces, la teoría general del sistema es aplicable para todo, es aplicable para el relojero, porque pasar otro cuadro, por favor, a este. La teoría general del sistema, si no tengo que decir en los elementos elementales, es descomponer todos los actos, generalmente entre un proceso de entrada, procesamiento y salida. Y generalmente uno se plantea siempre qué producto quiere. Por ejemplo, si tenés un reloj pulsera, ¿cuál es el producto del reloj pulsera? Darme la hora. Esto, para darme la hora, ¿qué necesita? A ver, vamos a ver, posterguemos ahí, interactuemos, que no estamos corriendo. Que funcione. Que funcione. Sí, claro, pero para que funcione tiene que tener cuerda o energía. Claro, entonces, ahora, acá hay una etapa, acá adentro, lo que pasa acá adentro es tema del relojero. Yo no lo puedo entender. En teoría del sistema se llama la caja negra. Entonces, yo sé el producto que quiero, en cualquier planteo, cualquier diseño, desde el universo hasta el reloj. Sé la entrada que tiene, esto sé que tengo de especialista, que hay una retroalimentación, que hay sistemas, no como el reloj, pero otros que se interconectan con el medio ambiente. Y en general, esto me dio la teoría del sistema y lo hago muy rápidamente porque les queda como, no sé si lo ven o no lo ven, pero si no les queda como tarea para verlo, digamos. Porque esto es lo que a mí particularmente me abrió la cabeza para entender la administración pública. Pasamos. Evidentemente, la teoría de sistemas a veces va a lo global, a lo general,
Y después está lo que se conoce en ciencia administrativa como el enfoque por proceso, ¿no es cierto? El proceso de la organización, que también son pequeños sistemas también, porque todo proceso tiene una salida, tiene un propósito, tiene un procedimiento y tiene un ingreso de tarea. O sea, que entradas, procesos y salidas son las herramientas básicas de sistemas y procesos. Y eso, yo lo que digo, y aquí he querido transmitirles una experiencia personal, que no sé si es trasladable o no, pero esto sirve para decir, bueno, sí, son los elementos que me sirvieron para entender el complejo administración pública, que no es nada fácil, pero adelante. Otro, pasamos. Pasamos. Bueno, es decir, en las otras láminas lo que decían, después la pueden, les voy a pedir que la lean después, pero si no falta una, quise preparar todo, pero bueno, iba a ser 2 horas de duración, prefiero después de la charla, el intercambio, ¿no? Otra de las técnicas que tengo que entender es la teoría de la contabilidad. No necesito que sean contadores, pero sí necesito que sepan qué es un estado financiero, qué son los estados, porque en definitiva, si van a estudiar la administración financiera termina produciendo ¿qué? Estados financieros, un balance, un informe de ejecución presupuestaria, un cuadro de fuentes y uso de fondos, el estado de la tesorería. Entonces, cualquier elemento que tengo que leer de impacto financiero, necesito tener algunos elementos, aunque sea muy rudimentarios, de la contabilidad. Otra de las técnicas. Bueno, y el otro es tener algunos elementos de macroeconomía. O sea, ¿por qué quiero que la macroeconomía? Porque el sector público, en las economías, por ejemplo en la nuestra y más en las europeas, representa casi el 50% de la actividad económica. O sea, si ustedes están estudiando administración pública o administración estatal o administración financiera, están estudiando para el manejo del 50% de la economía de un país. Porque esté en el puesto más rudimentario, desde un guardabarrera hasta el ministro de Hacienda, son engranajes del aparato que va a manejar el 50% de la economía de un país. O sea, y esto es casi incomprendido por la mayoría de la gente. La mayoría de la gente te asocia a la administración pública con el ocupar un puesto para cobrar del Estado. Y realmente no, lo que pretendemos es que sean los puestos que estén gerenciando el Estado. Y para esto, por eso es que es tan importante entender esto de la macroeconomía y la importancia que tiene. El manejo de la administración pública es el manejo del 50% de la economía. Pasemos a la otra lámina. La macroeconomía que hay que entender, pero no hay que ser especialista, pero cuando hablamos de macroeconomía, hablamos de que lo que es la estadística de la economía real, que la mide el sistema de cuentas nacionales. Estos son manuales todos de uso internacional absolutamente estandarizados, que lo usan todos los países y todos miden con estas herramientas, no hay otra. Necesito conocer qué es el sector externo, o sea, la balanza de pago, la balanza comercial. Ustedes están leyendo todos los días los diarios cuántos dólares entra al país, esto interesa acá, la balanza comercial, la balanza de pago. El otro elemento son las estadísticas monetarias y financieras. Bueno, nada menos que, por ejemplo, la emisión. Ustedes ven todos los días lo que se está emitiendo para financiar el Estado. Entonces, y acá vengo un Estado deficitario o lo tengo que manejar trayendo dinero del exterior. O
sea, el sector externo o emitiendo acá. Entonces, y todo esto repercute en lo que ya es más nuestro, las estadísticas fiscales. Estos son los 4 elementos de la macroeconomía y que tampoco tienen que ser ustedes especialistas en esto, pero lo tienen que entender. Si no, carecen de los elementos necesarios para tomar decisiones. No, tenemos que olvidarlo. Esto se lo dejamos a los macroeconomistas, a los economistas, pero sepamos que nosotros cuando vamos a trabajar en este elemento, en lo que repercute estadísticas fiscales, que empiezan a dar cuánto es el ahorro, cuánto es el desahorro, cuánto es el déficit, cuánto es el superávit, cuál es el endeudamiento. Nosotros no tenemos que ser expertos de eso como elemento de la vida, pero lo tenemos que entender, porque a lo mejor nos toca manejar el registro de la deuda pública, o nos toca manejar la contabilidad, no manejar, administrar o participar, o cualquier otro elemento. Ahora, esto, junto con teoría del sistema, derecho público y derecho administrativo, contabilidad y elementos, insisto, no quiero especialistas ni en contabilidad ni en temas macroeconómicos, pero sí saber de qué se trata. Que si están en una reunión que están con un especialista en macroeconomía, que no le venga a dar cualquier verso, porque a la hora de la verdad, todo eso hay que instrumentarlo. ¿Y quiénes son los especialistas para instrumentarlo? Son los empleados de la administración pública. Si uno no maneja la administración pública, no maneja nada. Y ahora, con un dibujito que yo voy a tener, voy a simplificar en absoluto la cuestión. Perdón, una pregunta. Las referencias que hay entre paréntesis, ¿es el año de las publicaciones donde están tomados estos sistemas más estandarizados? Volvemos. Ahí está. Estos son las publicaciones, ¿no? Esas publicaciones, las últimas publicaciones. Es decir, hay uno de estos, hay el manual. Por ejemplo, acá el manual de estadística de las finanzas públicas, 2014. Esto es estándar para todo el mundo. ¿Sí? Que este lo publica el Fondo Monetario. Sistema de cuentas nacionales. Esto no, todos los macrosistemas. Naciones Unidas, Banco Mundial, BILA, la OCDE, todos en estos manuales participan todos. Ahora, en estos tres, el más ágil y el que más hace las publicaciones finales es el Fondo Monetario. Ahora, los tres a su vez están armonizados, los 4 están armonizados entre sí. Quiere decir que este cuadra con esta estadística. Por cuentas nacionales es la síntesis final de todo. Pero todos a su vez tienen las cuentas armónicas con el de cuentas. Las cuentas que tienen las categorías para usar la información. Sí, hay 2 claves, las cuentas y el momento de registro. El momento de registro clave es el del devengado. O sea, todos trabajan con cuentas que se pueden integrar y que a su vez tienen como base contable, que se llama, el mismo momento de registro. Ahora, entender estos 4 sin saber contabilidad básica es misión imposible, porque todos trabajan con flujo, trabajan con estado financiero en definitiva, que a veces no son presentados como activo y pasivo, pero sí como flujo, ¿no? Como pérdida, ganancia. O sea, este es el otro funcionamiento que yo digo, hay que entenderlo bien. Bueno, sigamos la verdad. Es decir, dentro de esos 4 campos, nosotros vamos a trabajar en el campo de la finanza pública. El campo de la finanza pública lo vamos a descomponer entre la política fiscal, la administración fiscal o financiera, o como le quieran llamar, pero administración financiera o gestión financiera, y el control. Nosotros como administración financiera, en principio no nos ocupamos ni de la política fiscal ni del control fiscal. Acá lo que tenemos que ver, este es el campo nuestro. Pero son todo el campo de administración. Es decir,
estos tres campos, política, administración y control, a mí tampoco entendía cuando estudiaba teoría de la organización. Estudiaba, leía, hasta que alguien me dijo, no, mirá, para entender esto la tenés que descomponer en sus tres elementos, a cualquier organización la tenés que descomponer entre sus elementos básicos, política, gestión y control. Y ahí empezás a entender cómo funciona la organización. Y ahí le aplicás teoría del sistema. Pero entender esta secuencia, para entender cualquier organización, desde el club de barrio hasta el Banco Central. Pero me sirve para todo, son enseñanzas de la práctica. A lo mejor es difícil encontrar los libros que sean tan categóricos, pero en definitiva es así. Pasamos la nota. Bueno, acá pasemos esta porque es lo mismo que estamos hablando ahora. Ahora empiezo a ver a qué me condujo todos estos elementos que me los tuve que tragar y me los tuve que estudiar después de recibido y después incluso de dar clases de administración pública, porque me orientaba más por lo que había escuchado, que eso en su momento era Frickle o otra gente que se ocupaban de la gerencia y te llevaban la gerencia acá y básicamente tenías que leer a Simon, y si no leías a Simon era no entender nada de administración. Entonces yo que no entendía un corno, a veces leyendo la teoría de la organización, después leí otras cosas de Simon muy buenas, pero hasta que pude sintetizar eso me llevó mucho tiempo. Por eso me alegra de poder decirlo y a lo mejor estoy totalmente equivocado, pero son frutos de la experiencia, ¿no? Pasemos. Ahora, esto es la simplificación absoluta de la administración pública. Yo me hubiera dicho al revés, de la piedra de Sísifo. Esto, ¿qué tengo que estudiar? Sí. La administración pública tiene que producir bienes públicos, o sea, los bienes y servicios que recibe la gente. A la gente no le importa cómo funciona, cómo está el otro, quién dirige el hospital, lo que quiere recibir es salud, lo que quiere recibir es educación, lo que quiere recibir es buenos caminos, buen transporte. Entonces, este es el propósito de nuestro trabajo. Ahora, ¿quién dirige ese trabajo? Lo dirigen los gobiernos, porque no hablo del Estado, hablo del que está sentado en la presidencia de la República, los ministros, o el gobernador, o el intendente, o lo que fuera. Ese es el responsable de recaudar impuestos y devolverle esos impuestos en bienes y servicios a la sociedad. Ahora, el tipo que está sentado ahí, ¿cuál es la herramienta que tiene para manejar esto? Es la administración pública. La administración pública no es un saco de 3,5 millones o 4 millones de empleados para tenerlos cobrando sueldo, no. Es para que respondan a un mandato de devolverle a la sociedad, por lo menos, en bienes y servicios de lo que recauda con impuestos. Ahora, el objetivo tiene que ser mucho más allá que devolverle a la sociedad, tiene que hacerlo con capacidad reproductiva y con capacidad redistributiva. Y eso es el señor manejante del gobierno. Ahora, ¿qué me enseñó la experiencia también? Que ese señor no tiene ni idea de manejar la administración pública. La administración pública es autónoma, se maneja por sí mismo. Y esto sí me sirve la teoría de la burocracia y todo lo demás. Si no recibí directivas, el que va a decir es el jefe de oficina, el que va a decir si programa o no programa es el otro. Acá, si nosotros no tenemos un programa de gobierno de cómo manejar la administración pública y para qué la manejamos, estamos fritos. Y ahí vemos que la gente empieza a reclamar que paga impuestos y no recibe bienes, que no sirve la educación, que no sirve la salud. Entonces, si bien esto es la simplificación absoluta, es lo que a mí me enseñó la práctica. Gobierno que no sabe usar y aplicar y utilizar la administración
los bienes y servicios dependen de los jefes de oficina, en definitiva. Y para esto necesita una estructura administrativa acorde, que este señor tenga un programa de gobierno, que lo sepa, que esté mental, y que sepa devolverle a la gente lo que pagó el impuesto transformado en mucho más, con capacidad, aumentando a través del sistema que el producto sea mayor que la salida. La entrada, ahora vamos a ver la entrada y vamos a ver el problema. Ahora, para mí esto es la simplificación absoluta, pero es entender el problema también. ¿Qué es la administración pública? Esto, bueno, insisto, no lo vi nunca a ningún lado, no lo leí, pero bueno, es lo que me enseñó la experiencia. Estoy manejando este tema. Y el manejo de esto no es poco de pago, es muy serio, y acá donde se juega la vida, no solo el gobierno, a través de las elecciones, porque si la gente no recibe esto de calidad, no lo va a volver a votar, o no vota a las reelecciones. No depende solo de esto, pero en definitiva esto es lo que más peso tiene. Un gobernador que no se funciona bien las escuelas, no se funciona la salud, no se le da la seguridad, evidentemente es muy poco probable que tenga aceptación. Y seguimos con la simplificación. Vamos al otro. ¿Qué pasa? No, es que va, tiene... Bueno, ese está de la guardia vieja. No, ¿cómo es Es una animación. Una animación, entonces. Falta uno. Es decir, para funcionar la administración pública usa recursos. ¿Qué recursos usa? Lo mismo que cualquier organización. Recursos humanos, o sea, gente, empleados, recursos materiales, los bienes y servicios que adquiere, recursos financieros, o sea, presupuesto, porque sin presupuesto no funciona nadie, partidas, cuotas presupuestarias, todo lo que le llaman, y recursos tecnológicos, que son los equipos informáticos, los sistemas informáticos, los que permiten aumentar la capacidad productiva del uso de los recursos humanos y bienes y servicios por la velocidad, por la prestación, por la oportunidad para tomar decisiones. O sea, estos son los recursos que usa la administración pública. Y ahora pasamos al otro, que para mí acá es el quid de la cuestión. Entender este cuadro para mí es ¿dónde estamos parados? Cuando uso gestión pública, hablo de administración pública, lo mismo, ¿no? De gestión, administración. Es decir, ¿qué tiene que producir la administración pública, la gestión pública? Tiene que cumplir con las funciones del gobierno y atender las siguientes demandas. Esto no es un invento mío. Estas son las 8 funciones, 8 o no son 8, son 10. 10. Las 10 funciones que salen de otro estándar internacional, que es el clasificador de funciones del gobierno, que es otro que emitió Naciones Unidas, sí. Naciones Unidas fue, desde 2001 es el mismo, no se toca, pero es el clasificador universal de las funciones del gobierno. Y básicamente son estas, las de arriba son las típicas, ¿cómo llamábamos este estado que producía esto? Estado mínimo, claro. El viejo estado, relaciones exteriores, defensa y orden público. Y después, a medida que se fue generando o amplificando los roles del Estado, pasaron a estas funciones. Ahora, o sea, la gestión pública tiene que producir estas funciones de calidad para atender a la sociedad. Ahora, ¿cómo funciona esto? Esto necesita lo que vimos antes, recursos. O sea, acá, es decir, los recursos, ¿quién los aporta? Vamos a hablar, recursos financieros, ¿qué son? Los impuestos que le cobra a la gente. Recursos humanos, los empleados públicos. Recursos materiales, lo que compra la administración. Recursos tecnológicos, los sistemas informáticos que dimos.
Ahora, ¿de dónde saco el dinero yo o los empleados? Lo saco, uso palabras de las cuentas nacionales. ¿Quiénes aportan? Los aportantes son las empresas, de donde salen los impuestos y demás, las familias, de donde salen también los impuestos y salen los empleados públicos, y generalmente la ONG, que también a veces tiene un rol determinante en muchos, de aportes y demás. Las empresas también son proveedoras del Estado. Proveedoras de bienes y servicios, o sea, las familias también, porque hay familias que trabajan aportando o vendiendo al Estado, ¿cierto? Estos son cuentas nacionales todos, o sea, los nombres no los invento, vienen, son cuentas que salen del sistema de cuentas nacionales. Por eso digo que hay que ver también, hay que tener, no ser especialista en cuentas nacionales, pero sí ser tener el léxico o las bases. Bueno, ¿qué saco de esta familia? Saco los impuestos. ¿Cuánto representan los ingresos que tiene el Estado? ¿Qué porcentaje del Producto Bruto recauda el Estado? Aproximadamente el 40% del ingreso nacional, entre lo que recauda la nación, la provincia y los municipios, ¿no? Sumado todo. Es decir, las empresas de familia me aportan, que no pagan impuestos, así que no me voy a meter ahí, 40%. ¿Cuánto es el producto? Más o menos 40% del producto. El producto no lo sabe nadie en este momento porque con los tipos de cambio y todo, pero usando alguna cifra. Y el 40% son más o menos 160.000 millones de dólares. O sea, no estamos hablando de moco de fábrica, ¿no? 160.000. Piensen que la deuda externa es 60.000 millones y no la podemos pagar. Y acá estamos diciendo que recaudamos por año 160.000 millones. A esos 160.000 millones le sumo, a ver, otro 5% que es el déficit. O sea, plata que traigo de afuera como préstamo para financiar el déficit, que equivaldría a otros 20.000 millones de dólares. O sea que tengo un 45% del producto como recurso para hacer funcionar la administración pública. El otro son los recursos humanos. ¿Cuánto es la suma de empleados públicos nacionales, provinciales y municipales? Ayer estamos hablando con algunos amigos, esto tampoco lo tiene nadie. Nadie sabe a ciencia cierta los contratados que hay en los municipios o entidades descentralizadas o empresas, pero sí estoy seguro que está entre 3.600.000 y 4 millones o 3.800.000. Estos son la cantidad de empleados públicos. O sea, tengo 180.000 millones como recurso y tengo 4 millones, vamos a hacer de 3.600.000 para no ser agresivo. Más todo lo que compra el Estado, más toda la capacidad tecnológica. Ahora, ¿ustedes se les ocurrió que hay alguien midiendo qué es lo que se hace con esto que se recauda y el producto que se genera? No hay un solo estudio de esto, de cómo se transforman los recursos en productos. Acá estoy aplicando la teoría del sistema. Tengo producto, procesamiento e ingreso. Ahora, esto no funciona adecuadamente y los responsables de hacer funcionar esto en el futuro son ustedes. Este es el desafío que tenemos en este tipo de cátedras. ¿Quién recibe estos productos? Los vuelvo a recibir las empresas, las familias y las ONG. Ahora, como esto no funciona, y yo no digo que no funciona porque se me ocurre a mí, ¿no? Uno lo veo que no funciona, pero la práctica me dice que no funciona. ¿Por qué? Porque ahora la verdad, la gente tiene que recurrir, en educación, recurre a servicios educativos de todo tipo, de cualquier nivel educativo, privados. Algunos, porque tienen plata y les gusta que los otros vayan a una universidad privada,
pero otro porque no tiene otra escuela en el barrio, otro jardín de infantes donde dejar a los chicos y demás. Lo cierto que hay servicios educativos de todo tipo, de preprimario hasta primario, que la gente lo tiene que ir a buscar al sector privado. ¿Por qué? Porque no se lo da al sector público. Y no se lo da, no es porque no se da porque no funciona bien, no es porque no se da porque no recauda impuestos. Ahora, la otra es la seguridad. Yo vivo en un edificio, bueno, a la hora de seguridad, si no le pagamos un tipo abajo, no estamos seguros. Hay otras empresas que tienen que pagar a servicios privados porque no funciona también. Entonces, otro servicio que se recurre mucho al sector privado porque no funciona adecuadamente el sector público. Más allá que alguno quiera tener un guardaespaldas porque le gusta tener guardaespaldas, que eso nunca lo va a prestar el Estado, pero bueno. Lo otro es medicina prepaga. ¿Por qué hago medicina prepaga? Porque no confío en los hospitales. Si los hospitales funcionaran, en Europa medicina prepaga casi no existe. ¿Por qué? Porque funcionan los hospitales, funciona el servicio educativo. Los geriátricos. A la hora de la verdad, la familia, cuando tiene que poner, nos tienen que depositar los más viejos y decir, bueno, ¿a dónde van? Es decir, no hay ninguna posibilidad de atenderlos ni que lo atiendan, ni mandarlo a un hogar de ancianos públicos, porque prácticamente no existe. Entonces tenés que mandarlo a un geriátrico. Entonces todo esto que estás pagando acá también son impuestos. Y estos son como 10 puntos más del producto. Esta cifra nadie la tiene. ¿Cuánto se gasta en el adicional que hay que pagar porque no funciona adecuadamente? Entonces, este es el gran desafío de la administración pública. ¿Cómo hago funcionar esta maquinaria para que para que no pase estas cosas, que la gente quede conforme? Porque si esto a su vez, las empresas máquinas que reciben esto no quedan conformes. Entonces, son votos en contra. ¿Cómo lo manifiesta la gente? Y a veces evadiendo impuestos o votando en contra. Son las dos herramientas que tenés para ir en contra del gobierno. Es decir, si evado, lo justifico diciendo, no, ¿para qué le voy a pagar si el Estado no me devuelve nada? Bueno, entonces, esta para mí es el gran problema de la administración pública. Y aplico, como ven, la teoría del sistema. Entonces, esto es un poquito de lo que quería transmitir. Pasamos a la otra lámina. Ahora, no inventando cifras, que yo me entusiasmo, vamos a tratar de ser... esto fue un trabajo del BID en el 2018, no hay otro porque después vino la pandemia, incluso casi no hay estadísticas mundiales del 2021, ¿no? Cualquier otro. Sí, este trabajo del BID, que está accesible de todo, del 2018, de toda Latinoamérica, Argentina es la más improductiva de todos, de la administración pública argentina. Esto es como decirnos que desperdiciamos 35.000 millones de dólares por año. Esto miden transferencias, compras y remuneración de empleados y lo que producen, ¿no? Este estudio es importante, está bastante bien hecho, y aunque no esté bien hecho, es para que nos pongamos las pilas mirando esto, ¿no? Porque si te dicen, pará, vos no producís mirá Perú dónde está, mirá Chile, mirá Paraguay, mirá Argentina. No es que lo hicieron para castigarnos a nosotros, esto lo hicieron tipos absolutamente independientes políticamente y de criterios que además tampoco se puede decir, no, es contra el gobierno, no, lo que midieron en el 2017, entonces no hay medición. Sí. ¿Nos podría explicar bien qué significa esa improductividad por rubro? Bueno, acá están los colores, ¿no es cierto? Por filtración de transferencia, o sea que estás transfiriendo dinero y está mal aplicado.
sea, transferís para educación y no está aplicado en la educación. Transferís para salud y no está aplicado en salud. Entonces, fundamentalmente son transferencias a ONG o a entidades privadas que hacen algún servicio estatal. Son lo que se llama transferencias de gasto público. Lo otro dice malgasto en remuneración de empleados, lo verde. O sea que estás pagando sueldo, pero el empleado no te está devolviendo ningún producto. Y el otro, malgasto en las compras públicas, que más o menos de esto hay bastante homogeneidad en todo. O sea, mal funcionamiento de las compras públicas. Las compras públicas, el Estado siempre termina pagando más que el sector privado. Pero no es porque los proveedores son unos estafadores. Los proveedores tienen que cobrar más porque nunca van a saber la fecha del cobro. O sea, cuando uno hace una compra pública, lo más importante de todo es que el que te está vendiendo sepa qué día va a cobrar. Porque dice, hay competencia, sí, pero pará. Hay países que empiezan ya a castigar, o sea, una propia ley que dice, bueno, no pagás, bueno, la deuda se actualiza. Entonces empezás a lograr precios que pero hoy en día, hoy no pasa en la Argentina, pasa en casi todos los países. El que le vende al Estado tiene que ponerle el precio de venta, pero además estimar el riesgo de pensar, porque no tiene ninguna seguridad cuál es el día de cobro. O sea, tiene una carga financiera. ¿Sí? Perdón, en el azul, ¿están contemplados subsidios, transferencias también subsidios? Mirá, si bueno, vamos a tener, esto está público y está en internet, ¿no? Pero es transferencia de subsidios, ¿sí? Transferencia de público, es decir, corrientes y de capital. O sea, transferencia para construir, transferencias... o sea, el sector privado... El sector privado inclusive, porque el sector público imagino que lo habrán tomado en cuenta porque se compensa entre sí. Claro, pero digo, que en línea con lo que decía Elsa, que entonces, pues si son transferencias para hacer a proveedores, se llama el gasto en compras públicas, ¿no está ahí subsidio a las tarifas y todo eso? Sí, esto es subsidio a las tarifas, todo tipo de subsidios y transferencias, sí. Pero mal aplicada. Sí, claro. Si no estuvieran bien aplicadas, no estaría. No es el cuánto. Mirando ese porcentaje de gente que puede pagar y subsidios. Lo que más explicaría, o lo que explicaría esa posición de Argentina en términos de improductividad es la transferencia. Puede ser las tarifas públicas. La verdad es que no lo he leído donde está. Habría que ver acá tiene que haber algo de eso. ¿Qué es lo que toman cada una de esas categorías? Un punto siempre crítico. No, lo podemos... De lo que se habla en el caso argentino, en tantos casos, tiene que ver con el empleo público. Y si es el verde, la sección de empleo público, ahí comparado... Está en la media. No está ineficiente. No, y tampoco las compras, están más o menos en la misma línea. Está en la misma línea. Sí, son todas. Efectivamente, el Estado argentino es un Estado, me acuerdo que el CIPEC había creado la categoría de Estado transferidor, ¿no? Como que el grueso de la producción del Estado eran transferencias, ¿no? Bueno, sobre todo en el nivel nacional. Porque en el nivel nacional se quedó sin efectores, ¿no? ¿Esto es nacional o consolidado? No, esto fue consolidado. Ah, consolidado. Claro. Pero quiero decir que es cierto, tiene que pasar por ahí, o sea, tiene que pasar por las transferencias mal dadas o mal utilizadas. Si fuera una transferencia que te devuelven bienes y servicios, no tendría que estar acá. Claro, parecería. Estas transferencias que no tienen retorno. Pero, es decir, yo digo, miren cómo nos ven también. Porque esto, yo no digo que esto sea la verdad exacta de lo que está pasando, pero escuchame, si el mundo no ve así, estamos jodidos. ¿Las transferencias están a otras jurisdicciones ahí también? ¿A otras? No, a internacionales. Sí, pero esas se compensa, ¿viste? Porque, claro, otra jurisdicción. ¿Cómo te transferís y después el municipio? Pero tendrías que medir esa transferencia si la provincia la maneja bien o mal, ¿no? Entonces, ahí está. Pero perdón. yo lo que voy a decir, ustedes se dan la importancia, yo lo que quiero transmitirle a ustedes es la importancia de la administración pública acá.
Es decir, esto no puede pasar. No puede pasar en un país que tenemos un buen nivel intelectual, un buen aquello, algo. Si algo está mal, a lo mejor está mal hecho, pero a lo mejor no el 7.2, el 5.8, pero igual. No, pero está bueno lo que decía, o sea, es como no ven, realmente están aplicando el mismo criterio. Sí, pero hagamos una cosa ya que generó interés, digamos, bueno, este es el TP12. Vamos a tener que hacer. Es muy difícil. ¿El 6 o no? ¿Cómo? Pues entonces te mandan a lanzar eso. Este fin de semana. Sí, o sea, así se divierten. Pasan bien el fin de No, pero quiero decir, en definitiva, puede estar mal hecho todo. Pero estoy seguro que los términos comparativos están bien. Eso no. Los errores sí existen en estas cosas que es tan difícil trabajar, porque si yo los pongo a trabajar a todos ustedes, que me den los datos exactos de esto, es difícil. En este momento nadie sabe cuánto empleo público hay. Yo ayer estuve buscando el dato para decir en este cuadro. Bueno, el boletín fiscal. El que mejor los tiene ahora, se creó una oficina en la jefatura de gabinete que se llama Oficina de Gestión y Empleo Público. Sí. Ahí, que hoy salió en los diarios porque salió los comparativos internos, salió el nombre. Pero ahí están contando mucha información. Y también está la Oficina de Presupuesto del Congreso, ¿no? Que también está contando mucha información. ¿Puedo consultar qué peso tiene la política situada, digamos, bueno, hablamos de los 90 hasta acá, ¿no? Estamos en la charla, digamos, de hoy. ¿Qué peso tiene la política y los vaivenes de gobierno, digamos, en la historia argentina en eso, ¿no? En ese resultado? Mirá, esto también, cuando vos comparás la cantidad de empleados públicos, por ejemplo, que podía haber a mediados de los 90 con la cantidad de empleo público que hay ahora, se debe haber duplicado más o menos, ¿no? En doble. O sea que es un efecto que tenés que medir también. ¿Qué es esto que produce? ¿Cuánto aumentaron los empleados y cuánto aumentó la producción? Ese alumno, atención hospitalaria, días cama enfermo, consultas médicas. Hay formas, hay indicadores. No somos, como Estado, no somos el que mejor tiene los indicadores de gestión. O sea, por acá no se hace gestión por resultados, no se hace una cantidad de cosas. Pero no toda la gestión es pasible de ser traducir en indicadores cuantitativos. No todas, no. Este es un problema. Eso, ¿no? Pero eso es lo que algunos intentan y es un error. Buscar indicadores educativos no hay, todo no se puede medir. Me acuerdo del trabajo de Macron, decía, bueno, es la manía, ¿no? La moda de cuantificar todo y hay producto de la gestión que no. Claro, hay manía, por ejemplo, dice relaciones exteriores, ¿cómo lo cuantifican? O policía, la comisaría, ¿cómo la cuantifican? Es la deuda externa. Por cantidad de tipos detenidos, te salen a detener a la calle para justificar. Totalmente. O sea, hay que ser muy selectivo en qué cuantificar. Exactamente. Bueno, pasemos a otro, pero vamos a ir, pasar. No pasamos a Bueno, en definitiva, después de la sociología de la organización y todo lo demás, yendo a los autores entre ellos cito Jiménez Nieto, Jiménez Castro, que yo lo refiero mucho en el manual de administración financiera, en el capítulo 1. Que tuvieron que leer acá las compañeras. Yo empecé a entender cómo veo el fenómeno de administración pública. Y vamos a pasar esto 2 o 3 más y vamos a pasar a lo definitivo, de que no va a dar tiempo que hablen ustedes. Pero está bien porque van compartiendo. Es decir, yo tengo que entender el fenómeno administración pública. Entonces tenía dos, como le dije antes, venía la teoría de la organización, sociología de la organización, y para mí la administración pública era un aparato que no lo lograba descifrar. Hasta que empecé a entender qué es el Estado me define la Constitución,
Constitución, que son los tres poderes básicamente, hay algunos más, porque en la Constitución hay algunos poderes que son independientes, pero básicamente el Estado de Derecho son los tres poderes. La sociedad elige al Estado, si hubiera acuerdo entre los dos, podría haber políticas de Estado, acordadas, consensuadas y a largo plazo, cero a las. Empiezo a ver la administración pública. La administración pública es parte de la maquinaria del Poder Ejecutivo. Pero hay tipos como Gordillo, como el derecho administrativo, que hablan de la función administrativa del Estado. Entonces, ¿qué te dice? No, es lo que depende del Poder Ejecutivo más la maquinaria administrativa de los poderes legislativo y judicial. O sea, no los que están en la actividad jurisdiccional, pero sí los que están en el uso de los recursos humanos, sueldos, obras sociales. Entonces, eso también es administración pública. La administración pública tiene sistemas que son los productivos, que son, le llamamos productivos, se puede llamar de cualquier forma, pero son los sustantivos, los que prestan los servicios, esto que vimos antes, que los nominan en la misma categoría, cuando no lo inventó Gutiérrez, lo copiamos del clasificador de funciones del Estado, digo bien. ¿Qué hacen esto? Producen los bienes y servicios que recibe la sociedad, o sea, los resultados. Y también hay cosas que, como dijimos, resultados sí, pero productos no todos son productos. Hay acciones que no son productos, no son cuantificables. Es decir, una ley, a veces la aplicación de una ley, que se da, la igualdad de género, ¿quién mide el producto? Ahí le devolvés a la sociedad una cuestión. El gobierno para esto se organiza en la administración central, descentralizada, la institución nacional, empresas públicas, que son las categorías que salen del sistema de cuentas nacionales. Por eso insisto, todo lo que vimos antes es un conjunto que después uno lo va utilizando. El derecho público, las cuentas nacionales, los clasificadores funcionales. Y el Estado recibe ingresos. Perdón, la maquinaria esta recibe ingresos, no el Estado. Recibe ingresos y los administra. ¿Cuáles son los sistemas administradores de ingresos? Que son los sistemas de apoyo, que le llaman también administrativos, transversales, planificación y proyectos, o sea, pensamiento para adelante, futuro, imagen de futuro, la administración del dinero, la administración de los recursos humanos, lo que vimos antes, los recursos administrados, los tecnológicos, y todo utilizando, apoyado en un sistema de control interno, cuyo objetivo es aumentar la productividad. No es el control por el control mismo, como lo entendemos, sino es el control en la búsqueda de la efectividad, la eficiencia, la calidad. Entonces, acá yo digo, esto es muy elemental. Y algunos nos van a acusar de que estamos simplificando al máximo el problema de la administración pública, del Estado y demás, pero es la forma de entender qué es la administración pública. Y esto, por lo menos, lo llevo a mi experiencia personal. El otro soporte hasta llegar a entender esto. Y acá entonces, uno se vuelve especialista, los que estamos acá, o sos médico y te revolves ¿cómo se llaman? Los sanitaristas, que están en sanidad, educadores en educación, la gente de relaciones exteriores, cada uno con su especialista. Mi especialidad está acá. Y la que están estudiando ustedes también. Ahora, esta lámina, en su máximo nivel de síntesis, y que podemos recibir 1000 comentarios de crítica, es la que a mí por lo menos me ayudó a entender el fenómeno de administración pública y todos los sistemas administrativos que de ahí se derivan. Y de ahí nos ayudó a hacer la ley de administración financiera, que es la que en definitiva nos convocó acá, pero que no vamos a ver nada de eso.
No, así habíamos vendido la charla. Pero bueno, acá... Yo que tenía así de preguntas. No, bueno, ahora voy a eso. Entonces, pero, digamos, este es el contexto donde está la ley de administración financiera. Entonces, cuando nosotros llegamos al gobierno, ¿qué nos dimos cuenta? Que no había nada que regulara cómo se manejaban los recursos financieros. Había una vieja ley de contabilidad que en definitiva era tan compleja entenderla y era más de derecho administrativo que de sistema de información. Bueno, dicho eso, y digo, bueno, esto queda para ustedes y la crítica me la transfieren, por favor. Hacemos todo. Y acá vamos a pasar rápido al tema. Sí. No, volver al anterior. Para el anterior. Bueno, la administración financiera tiene que ver con todos los principios, las normas, todo lo que está relacionado con el manejo de los recursos propios, desde la recaudación hasta su aplicación de la mejor forma posible. Entonces, no nos ocupamos ni de los recursos humanos ni de los recursos materiales. Recursos humanos son la función pública o las direcciones de personal o demás, y materiales están las oficinas de compra y contratación. Si nos ocupamos de dos campos, que en materia de contratación es todo lo que tiene que ver con el dinero. Hasta cuánto se puede gastar, en qué momento vas a tener plata para pagar, todo eso lo manejamos desde la administración financiera. Empleados, sí, manejar la carrera civil, manejar otro, pero la cantidad de empleados, los sueldos básicos de los empleados, las movilidades durante el año de salario y todo eso, no, eso pasa por administración financiera. Porque cuando hay un costo, sobre todo en recursos humanos, cuando ese costo sale una vez queda para siempre. No hay, si vos le subís el sueldo a alguien, no es que le subís hasta fin de año, le subís de aquí a la eternidad, hasta que se jubile. ¿Sí? Entonces, esos dos temas, el que maneja la administración financiera no lo puede. Por eso, cuando vemos los sistemas que los componen, bueno, acá no tenemos ninguno. Es igual que el otro tema de la cuenta tributaria. Es decir, la recaudación que hace la FIP, por ejemplo, es una barbaridad absoluta que no figura en el presupuesto. O sea, la FIP recauda, de eso va una parte del gobierno nacional, otra va a provincia por la coparticipación. Ahora, no hay ningún presupuesto en el mundo que yo conozca que no tenga la totalidad de lo que recauda la FIP incorporado al presupuesto y el resto como transferencia. Pero además de esto, en la Argentina hemos llegado a tal grado de desorden que desde el año 99 la FIP no figura en el presupuesto público. Entonces, ya el presupuesto termina siendo un desquicio, porque no figura la FIP, no figura la totalidad que recaudamos, no figura todo. Entonces, ¿qué decimos? No, pará. La FIP tiene una base de datos. Y dice, no, le debe a la FIP. No le debe a la FIP, le debe al Estado. Entonces, ahora eso que le debe al Estado, no hay ningún funcionario del Ministerio de Economía que tenga acceso. O sea, ¿cómo se explica esa ausencia? ¿Hay algún un disparate, que vos conozcas? Además no conozco otro país del mundo que pase eso. O sea, eso, no, la verdad que no lo entiendo. Es decir, esto se decidió en el 99, el señor Cavallo en su momento para darle más independencia, creyendo que iba a funcionar mejor. Es por esa razón, por ser un organismo... Por ser más eficiente, darle más manija, por eso tiene los mejores sueldos, qué sé yo. Resulta que no figura. O sea, y el presupuesto no tiene la totalidad de lo que se recauda. Tiene nada más que lo que ingresa. Lo cual es un desastre. Yo les cuento una cosa, la viví. Es decir, recauda la FIP. Eso en el Banco Nación automáticamente se distribuyen los fondos, tanto por el gobierno nacional.
Yo estoy seguro que si nos robaban $1 millón por día no nos enteramos. Porque no ves, no te entrega nadie las cuentas esas. Está como en la tierra de nadie. Ahora, esto es una disgregación. Pero lo que digo, el que le debe, no le debe a la FIP, le debe al Estado. Ahora, la FIP que maneje su sistema de control, fiscalización, métodos de recaudación, pero para lo que recauda y lo que le debe es tema de la Administración Financiera Central. Eso no está en ningún lado. Eso. O sea, de todo esto hay historias, hay cosas, pero no podemos llegar. Pasemos más adelante. Lo más jugoso. Pasamos por la foto. Sí. Ah, no, déjame. Bueno, acá viene, la lámina de gráfica. Esto, la lámina de estudiar sistemas y estudiar procesos, ¿no? Esto es como un desagrego para entender este fenómeno que tenía. Antes veía la estructura y ahora lo veo cómo lo estudio funcionando. Cada uno de los sistemas es órgano central o rector de un sistema, hay procesos, hay que estudiarlo, y la administración financiera es esto. Sistemas y procesos que tienen que ver con el manejo de los recursos financieros. Voy rápido porque si nos paramos acá no terminamos. Seguimos hasta el final. Bueno, acá está toda la lista de macroprocesos que queda a ustedes de macroprocesos que tiene la administración financiera. Sigamos. Seguí. Bueno, acá viene la charla que vamos a ver. Es decir, ¿cómo salió la ley de administración financiera? Se cumplen ahora 30 años de su sanción. Es increíble que se haya mantenido su estructura básica hasta la fecha, y respetándola en muchas de sus cosas. ¿Por qué salió? Salió porque había un acuerdo con el Banco Mundial como una condicionalidad de un préstamo de mejorar la administración y la información financiera. Eso lo firmaron, lo entendieron, como a veces esa condicionalidad que se le ocurrió a algún burócrata del Banco Mundial o del BID y la puso como préstamo. Pero bueno, yo en ese momento estaba trabajando de consultor en Bolivia, pero era amigo de la gente que había asumido el Ministerio de Economía. Entonces me llamaron a mí. Y esta ley se hizo en un mes. El proyecto fue en un mes al Congreso. Ahora, fue por eso, porque fue. Ahora, se hizo el sistema, lo que era la administración financiera. Nosotros veníamos de trabajar en Bolivia, todos los grupos, y habíamos también ya ensayado un sistema integrado, medio traído todo, todavía era más teoría que práctica, ¿no? Pero en Bolivia se habían comenzado la práctica. Y, o sea, que no era solo hacer la teoría, sino también hacer sistemas que te van. No había, cuando nosotros llegamos ahí en la venta, no había ningún registro. Es decir, nadie sabía cuánto se debía. Cuando se hizo el plan Brady, un plan que se refinanció la deuda en los 90, el que había manejado el endeudamiento era el Banco Central. A mí me tocó ir a discutir con el Fondo Monetario del Endeudamiento, con los funcionarios del Banco Central. Hacienda no tenía ningún registro, ni de deuda, ni de avales, ni de nada, como si no fuera tema de ellos. No había ninguna, absoluta. Lo dice un acta que está firmada, que está publicada. Íbamos a discutir con los tipos de internacionales, y los funcionarios del Banco Central empezaban a sacar papelitos del bolsillo. No, mirá, le transferimos 100 millones acá, 100 millones a aquel banco, hay tanto. Bueno, no había un registro tampoco en el Banco Central. Hubo que contratar, lo que digo que era lo que era el Estado, ¿no? Hubo que contratar a una consultora internacional
porque el Banco Central le pagaba 100 millones de dólares por mes y se los daba al Citibank. Pero nadie sabía lo que hacía el Citi con esos 100 millones, que también lo distribuía a otros acreedores, porque era como el cabeza de... Nadie tenía un solo registro del endeudamiento bancario y de los avales. Esto no lo digo, no está escrito, está certificado por la Auditoría General. Al final se determinó que se debían nada menos que, no me acuerdo si eran 25 o 28 mil millones de dólares. Este Jorge Amado lo tiene. O sea, estamos hablando de 25 mil millones de dólares de deuda y que nadie sabía que existía. Y después, avales. Se habían certificado cualquier cantidad de... El aval no estaba registrado, lo daba el secretario de Hacienda, hasta que salió la ley de administración financiera. O sea, y balance no había ningún tipo, no había nada. O sea, hay una historia de decir, bueno, llegás a algo y tenés una oportunidad de que no tenés que cambiar algo que funciona bien. Es mucho más fácil cambiar lo que funciona mal, que la resistencia a pasar por arriba. Pero hubo mucha resistencia. Bueno, la ley de administración financiera cambió la estructura de la cátedra. La cátedra universitaria típica se llamaba contabilidad pública, no era administración pública o administración financiera, era contabilidad pública. Y estaba basado básicamente en estaba basado en el derecho administrativo. Y había grandes profesores acá, grandes tratadistas. Cambiar esto realmente fue una resistencia de la cátedra, sobre todo la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires, enorme. No fue un cambio fácil. ¿Y en el interior del Estado? No, prácticamente no. ¿No hubo resistencia? ¿En el interior de la administración? De la administración. Sí, puede haber resistencia, pero... Más que nada en la parte de control. Es decir, era porque eran profesores de la universidad y demás, pero bueno, ahí se hizo un trabajo muy interno, muy fuerte, de discusiones internas y de capacitación. Igual yo supongo que también debe haber detrás un apoyo político para implementar la reforma que... Eso es lo que está diciendo Mario Boro. O sea, estas cosas, estos cambios así, no lo podés hacer sin ningún apoyo político. Yo siempre cito un caso. Cuando nosotros dispusimos bueno, nadie sabe cuántos cargos públicos había. Nosotros implantamos el pago a través del sistema bancario. La resistencia fue enorme. Y la última fue de la Policía Federal. Entonces, en ese caso me tocó a mí, le hablé al presidente. Digo, mire, presidente, pasa esto. Bueno, no le pague el sueldo. Entonces pasaron 25 días, no pagaron. Al día 26 todos tenían cuenta corriente online. ¿Qué es lo que pasaba? Que en el presupuesto decían que tenían 40.000 cargos y recibían transferencias por los 40.000 cargos. La realidad es que lo que tuvieron que tener en cuenta bancaria eran 32.000. Claro. Había cargos que no estaban ocupados. Claro, no estaban ocupados. Habría sobresueldo, qué sé yo, no sé, pero... Este desorden, ¿a qué se debe? ¿A un proceso continuo, digamos, a un quiebre? ¿Hay algún quiebre de medio que decíamos, bueno, anterior, no sé, a partir del 40, en el 40, yo pienso también en la época del Perón, digamos, del bienestar, del welfare, si hay un orden más y después con el crecimiento, con el salto, sí, digamos... Yo creo que mucho de eso es culpable de la inflación. O sea, la inflación le pierde seriedad a cualquier número que manejes. Ahí está pasando ahora. Ahora no hay presupuesto. No se aprobó el presupuesto por el Congreso. Entonces, igual en la época, o sea, la dictadura militar... Bueno, también la usó para fines... Y después, la presidencia de Alfonsín, la gestión de Alfonsín, los números, como vos decís... No tenía significación. Y el presupuesto, se aprobó el presupuesto del año 92 y era el año 93. Hay un artículo que lo escribí que está en la fecha de publicación. Se aprobaba en noviembre para decir todo el gasto que hice durante el año está bien. Pero una inflación de 100%. Ahora, este cambio podemos ser nosotros mandrake para la administración pública, pero sin apoyo político
irrestricto, no lo haces. O sea, porque enfrentar resistencia, todo el mundo tiene su negocio. El cambio más grande de la ley de administración financiera fue cambiar el sistema de control. Del sistema de control se cambió el Tribunal de Cuentas, que era un control externo que tenía poder de juzgar, o sea, hacía juicio de cuenta y juicio de responsabilidad. Y además recaudaba. Realmente cuando fuimos a ver el tema, yo pido juicio de responsabilidad. Juicio de responsabilidad se le hacía al funcionario de alto nivel que rendía cuenta de cómo había usado el presupuesto y cómo lo castigaba. Todos los juicios de responsabilidad, ¿a quién era? A choferes que habían perdido la rueda de auxilio o a policías que habían perdido a balas o el revólver. Hay un trabajo, creo que nosotros tenemos varias materias que son hijas de la ley de la administración financiera en la carrera, que la fuimos armando, y una es política de estructura de control, y hay un trabajo de Enrique Groisman y de Emilia Lerner que muestran el trabajo del Tribunal de Cuentas y los juicios de responsabilidad, y efectivamente hay un porcentaje muy bajo de funcionarios políticos y en general son funcionarios. Yo no lo conozco ese trabajo. Mándamelo, que es bueno. Es bueno porque justifica. Ahora, esto nos llevamos la contra. Te voy a explicar por qué. Porque hay razón, si nos llevamos la contra también de toda la cátedra de Buenos Aires, ¿no? Porque para él los juicios de cuentas, juicios de responsabilidad, esos juicios de responsabilidad también en la época de los virreyes. Había juicio de responsabilidad. Pero había una objeción, Ricardo, que hacían, te digo, por alguna gente que defendía el control ex ante y la capacidad que tenía el tribunal de observar y detener un acto. O sea, decían, este nuevo sistema de control lo que va a permitir es que se hagan un montón de cosas y se controla después. Pero ya no hay capacidad de intervención que sí la tenía el Tribunal de Cuentas. No, correcto, ese fue uno de los grandes cambios, o sea, la intervención previa al pago. Pero una de las objeciones del Banco Mundial, de los analistas que habían venido acá a estudiar, era que eso era una caja recaudadora. Entonces, estaba tasado, estaba todo. No digo que todos estuvieran en eso, porque nunca estas cosas se pueden generalizar. Pero había serios, y además había una onda mundial a cambiar eso, a que no haya intervención previa, que el que firmara sea porque cuando hay intervención previa, el responsable del pago y del gasto pasa a ser el controlador. Entonces, que sea el jefe que decide y firme, que no, o sea, se cambió el eje del control también. Claro. Ahora, hicimos un proyecto de ley, ahí sí el control no era muy fuerte, yo recurrí a ayuda porque no lo conocía. Ahora, no tuvo nada que ver lo que era el proyecto con lo que salió del Congreso. El Congreso era el sistema de control, están varias publicaciones mías estas que se las puedo mandar. El sistema de control era unipersonal, tenía que ser un profesional de auditoría, ¿verdad? Y lo demás había así, controladores, jefe, todo, pero organización. Era autónoma e independiente del Congreso. Como era un poco, la imagen era en ese momento la Auditoría General de México, que funciona muy bien, y la de Canadá. Ahora el Congreso la hizo polvo el proyecto de ley. En vez de hacer unipersonal, crearon 7 cargos de auditores generales. No solo los 7. Le quitó todo poder de hacer denuncias penales. La Auditoría General de la Nación no puede hacer una denuncia penal. Tiene que informar a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. Y la Comisión Mixta Revisora de Cuentas tampoco lo tiene. Tiene que informar a las cámaras y las cámaras aprobar. Y recién ahí puede hacer una denuncia a la Auditoría General. La Auditoría General lo que trata es de hacer públicos sus informes para que la gente se entere y alguno haga denuncia. Pero está invalidada en forma absoluta.
además se repartieron las 7 gerencias, bueno, el presidente, de acuerdo todo, 3 para el Partido Peronista, 3 para los radicales en ese momento. Y cada uno, todos los sugerentes de abajo. O sea, se politizó de entrada absolutamente y total. O sea, la ley de administración financiera, lo único cambio sustantivo que hubo entre el proyecto y la ley fue la Auditoría General de la Nación, que realmente yo pienso que no sirve para nada. Es más allá de que pueda tener, en este momento tiene alguna gente profesional de Valieto, pero no hace estudios de efectividad conocidos, no hay estudios de eficiencia, no hay estudios de calidad, no hay denuncias penales. Y yo creo que la Constitución defiende lo que yo pienso, porque la Constitución después incorporó el control externo a la Constitución de la reforma del 94. Sí. Pero habla del auditor general de la Nación, no habla de que son 7. Entonces acá hay un cambio, cuando habla que es un cambio de la ley, es fundamental, ¿cierto? O sea, esta fue la discusión parlamentaria. El gran tema acá era quiénes recibían los beneficios de las recaudaciones que yo le dije antes. Muchos diputados y senadores no querían saber nada del cambio, al final se tuvieron que convencer. A mí me da hasta vergüenza contar cómo se logró la aprobación, pero se logró el último día de las sesiones ordinarias a las 12 de la noche, conmigo sentando en el palco del Congreso y peleándome con los tipos, ¿no? El motivo de la pelea es incontable, pero así salió la ley de administración financiera, porque estuvo un año parado en el Senado y ahí se negoció los cambios y todo, y después salió. Hubo mucha gente que colaboró mucho, o sea, en el proyecto de ley se hicieron algunas mejoras. Piensen que la ley se hizo de un mes, lo que yo le decía antes. Ahora, después de eso, con la ley 24, hubo otra ley excelente, que es la 2552 del 99. Solvencia. Esa ley la hizo aprobar Jorge Reme y trabajamos en el proyecto Marco Macón y yo. Esa ley incorpora la gestión por resultados, el presupuesto cíclico, los déficits, las auditorías sociales de las obras públicas, maneja el déficit, las políticas de equilibrio fiscal a mediano plazo. De esa ley, que para mí fue la mejor ley que se aprobó de la administración en los últimos tiempos, no se aplicó un solo punto ni una coma. Esa, Roque Fernández era el ministro, la ignoró en absoluto, nadie dijo nada. En el 99 Fernández no. En el 99, sí. En la última época de la alianza. No, hasta el 10 de diciembre. Ah, claro. Perdón. No, Está bien. Pero es una ley que también en materia de administración pública incorpora una cantidad de elementos modernos. Ahora, nada se hizo de esa ley. Les recomiendo leer algunos artículos de eso porque vale la pena. Y después la ley de administración financiera fue la primera ley en la región. Fue copiada por casi todos los países de la región. Su estructura no dice exactamente lo mismo, pero es más, se llama ley de... Nosotros tomamos como base también una ley que se había aprobado en Ecuador hace muchos años, que se llamaba Ley de Administración Financiera, que estaba hecha en base a la teoría del sistema. Era un enfoque diferente al que le di en ese momento, pero sirvió. Y el sistema de control interno está copiado casi textualmente de esa ley, porque yo la verdad que el tema de control no era mi tema y hablaba bastante, yo decía, experto no era. Entonces, como antecedentes, ¿esa es la experiencia de Ecuador y de algún otro país? No, la experiencia, esa ley en Ecuador se aprobó la ley y nunca fue aplicada ni un punto y coma. Nada. ¿Y la experiencia del...? Pero esa ley está basada en los conocimientos
de los teóricos del sistema, de Jiménez Nieto, Jiménez Castro, o sea, que era el enfoque sistémico que tenía esa ley. Y perdón, ¿y el modelo de CIMAFAL? Bueno, la ley esta es por la misma gente que hizo el CIMAFAL. Okay. ¿Y el CIMAFAL fue de manera paralela? El CIMAFAL, si vos lees el libro de Jiménez Nieto, Política y Administración, que yo lo cito mucho, y además estos enfoques tridimensionales salen de él, está basado en los conocimientos de Jiménez Nieto. Ahí empezamos nosotros a tener conocimiento de qué era la teoría del sistema. El enfoque del CIMAFAL, a mí cayó el CIMAFAL en mis manos, pero el CIMAFAL no se metía en la parte administrativa, volaba por allá arriba, el enfoque, la ley, todo, es más, yo lo cito más, lo tengo, lo volví a leer cuando hicimos ahora el Manual de Administración Financiera de Estado. A mí me enseñó mucho el CIMAFAL. Yo aprendí lo que era sistemas leyendo el CIMAFAL. Después vi la ley del proyecto de ley de Ecuador, que también era un enfoque diferente del órgano rector, las políticas, la coordinación entre sistemas, no se metía para nada de eso, pero era el enfoque sistémico aplicado en la ley. Ahora esa ley no la recogió nadie, no la tomó nadie, y como 20 años después, cuando a mí me tocó trabajar en Bolivia en una reforma. Yo venía de 8 años de Venezuela, a estar con presupuesto, pasé a Bolivia, en Bolivia sí, empezamos a desarrollar un sistema integrado de administración financiera, como el Banco Mundial. No se llegó a desarrollar y se hizo una ley que se llama Sistema de Administración Financiera y Control, se llama Ley SAFCO, pero es una ley muy resumida, una ley muy normativa, muy, ¿cómo se llama las resumidas que no sé la palabra ahora? Muy ley marco, una ley marco que no se podía tomar de base, citaba los sistemas, te hablaba de la integración, pero volaba de la regla. Ahora, la cantidad de gente que estaba allá, yo cuando me tocó estar en Hacienda me la traje toda. Sí, porque ya había que hacer los clasificadores presupuestarios de vuelta, había que hacer muchas cosas, y esa gente fue la que lo hizo, ¿no? La que logró trabajar en la contabilidad, hacer las normas de contabilidad, hacer la programación presupuestaria, hacer una cantidad de cosas que tuvo que hacer la cuenta única del Tesoro. La cuenta única del Tesoro, yo la vi funcionar, una vez invitado a Alemania, la vi funcionar en una empresa alemana y vine con la idea acá y dije, bueno, quiero lo mismo acá. Bueno, así nació la cuenta única del Tesoro, que no figura en la ley, por eso la aprendí después de la ley. Pero digamos que esa ley argentina sirvió para que la copien todos los países y hoy la copiaron todas las provincias, menos La Pampa. La Pampa porque tiene un tipo que nos odia, que es profesor de contabilidad con mucho poder allá, que fue un especialista en contabilidad pública, pero fue ministro de Hacienda muchos años y gobernador también, Jorge. Bueno, pero las cuentas de La Pampa son re prolijas. Bueno, además son chiquitas y es una provincia bien administrada. Entonces no le hace falta ningún cambio. Ahí Jorge, son modelos de administración. La Pampa y San Luis era, pero hasta hace poquitos años era otro modelo. Ahora, o sea, la ley de administración financiera tuvo un impacto grande. Ahora, pasaron 30 años. El desastre más grande para mí es el sistema de control externo. Pero acá en la Constitución, es una cosa que hay en otros países y acá no hay, es la jerarquía de las leyes. Hay otros países hay lo que se llaman leyes orgánicas. Y las leyes que son sobre organizaciones, la organización del Estado o sistemas básicos como el de presupuesto, planificación, se llaman leyes orgánicas o el sistema impositivo. Y para reformar esas leyes te requieren mayorías muy especiales. Entonces,
esas mayorías especiales son los que te aseguran que no habrá cambios de este tipo. Porque, ¿qué es lo que ha pasado con la ley? Bueno, cuando te viene un gobierno, te cambia lo que es el déficit, lo que es cómo se define el déficit, el endeudamiento. Te inventan los DNU. El DNU está hecho por una situación de guerra, de epidemia, como esta que pasó ahora. No, el DNU se está usando básicamente para hacer reformas presupuestarias. Nosotros en los 6 años casi que tuvimos, solamente hicimos un solo DNU, fue la crisis del tequila. Pero hoy en día los DNU van como uno atrás de otro en el Congreso. Es decir, incluso el gobierno hace mal porque no necesitaría ni la ley de administración financiera lo habilita, que si para fin de año no está aprobado el presupuesto, puede hacer modificaciones y poner en vigencia el del año anterior con algunas modificaciones. No lo hicieron tampoco. Están mandando un DNU, no sé por qué ni para qué, era más poder el otro. Ahora claro, el otro tiene valor de ley y el DNU lo puede, bueno, igual lo puede. El DNU puede modificar cualquier ley. O sea, que el DNU que se levanta al presidente diciendo quiero cambiar tal ley, lo único que no puede cambiar es lo que está escrito en la Constitución. Pero a nivel de ley no tenemos jerarquía de leyes. Por eso el gran problema es la política tributaria. Acá, la única salida que tenemos como país es la inversión pública y privada. Bien hecha la pública y la privada. ¿Quién va a invertir en un país que no sabe cuál política tributaria está vigente mañana? Entonces acá digo, pará, en algún momento alguien va a tener que pensar en la jerarquía de las leyes. Sí, porque esto, políticas de Estado. En definitiva, las leyes orgánicas son políticas de Estado. No tenemos una política, la política de Estado se levanta hoy el presidente y la cambia de ayer. No. Pero esto no es este presidente, cualquier presidente, acá para atrás y los que vendrán también. Es muy difícil manejar una administración pública con políticas y con seriedad si no hay algunas modificaciones de esto, de los niveles de endeudamiento, del propio sistema de control, hay que cambiarlo. Y ahí la Constitución permite cambiar. Ahora, otras modificaciones que yo daría a la ley de administración financiera, me gusta la ley de Mendoza. La ley de Mendoza no solo comprende, si la léanla porque vale la pena, no solo están los 4 sistemas de administración financiera, metieron también ingresos, lo que es correcto, y lo hemos hecho en otros países, el sistema de ingresos, pero han metido también todo el régimen de contrataciones, de recursos humanos, sistema informático y control, interno y externo. Cosa que también hizo Santa Fe. O sea, son los modelos de leyes a los cuales yo hoy copiaría en una reforma que la amerita después de 30 años de la otra. Yo tengo una pregunta con eso porque cuando redactó el programa de la reforma del año 92, se excluyó el sistema de ingresos públicos de esa... Pero por el tema de la FIP de acá, es decir, porque el tema, el tema de ingresos públicos, yo digo, no es de la administración financiera. La fiscalización, eso no es administración financiera, pero sí es lo que se llama la cuenta única tributaria, donde estás ahí, bueno, donde tenés tu número tributario, tenés un registro, un mayor, donde están todos tus debe y haber. Eso son cuentas auxiliares de la contabilidad del Tesoro, no son propiedad. No son deudores de la FIP, son deudores del Tesoro. Entonces esa parte tiene que estar en la ley de administración financiera. No hubo tanta claridad ahí. Y un poco por seguir el modelo de, ¿cómo se llama? Del SINAPAL, ¿cómo es? Del CIMAFAL. Del CIMAFAL que no le incluía. Ecuador. Que no le incluía, tal cual. Pero tiene que estar la parte de ingresos que no hace a la fiscalización. Ni a las multas, ni a la mercadería incautada. Bueno, sí, la mercadería incautada sí, porque son del Tesoro, no son de la FIP. Igual que los juicios tienen que figurar como cuentas de orden, no funcionan, esa parte tiene que estar. Y
Bueno, acá también Hacienda ha perdido mucho espacio en la actualidad. Hacienda ha perdido, tenía una base de datos de recursos humanos. Acá hubo un error conceptual de los dos últimos gobiernos, de hacer una Secretaría de Hacienda paralela, un Ministerio de Hacienda paralela a la Jefatura de Gabinete. Entonces, Hacienda está desvalijada. Le llevaron parte de la estructura y parte de la decisión, la evaluación presupuestaria también la llevaron, la dirección de evaluación. O sea, hubo otro malentendido de la Constitución. La Constitución dice que el manejo de presupuesto es tema del jefe de gabinete, pero porque reemplaza al presidente, la copiaron, pero antes el presidente no hacía el presupuesto, ¿la entendieron? Hicieron un Ministerio de Hacienda paralelo, un Ministerio de Hacienda paralelo, una administración paralela se ha hecho en la Jefatura de Gabinete, en otra oficina de proyectos, así la administración pública no va a funcionar nunca. Entonces, todo esto hay que arreglarlo con un proyecto de ley, que es lo que hay que hacer, el gran trabajo. 30 años después hay que hacer esto y hay que tener cambio. Hay que incorporar este tema de evaluar resultados. Pues la evaluación hoy algo se hace, pero ¿para qué? La que tendría que medir las famosas 3E, efectividad, eficiencia, economicidad, es la Auditoría General. Nunca ha hecho ese trabajo. Estamos hablando de 30 años después. No es que digo, 5 años no tuve espacio para hacerlo. Entonces, evidentemente, este es un tema que amerita empezar a pensar en un proyecto de nueva ley. Ya algunos como yo estamos muy viejos para esto, y ustedes los jóvenes son los que les toca agarrar la pelota, ¿no? ¿Quién sabe, Por ahí. Pero, digamos, la administración pública es un lindo tema si uno lo quiere, lo aprecia y lo siente, ¿no? Porque realmente es la mejor forma de servir, ¿no? Es decir, así como un soldado sirve a la patria por si hay guerra, el que está en la administración pública tiene que servir para devolverle a la gente lo que paga con impuestos, ¿no? Con mayor calidad o con mayor solvencia. Así que colorín colorado. Bueno, ¿la pregunta? No sé si quieren hacer. Sí. No, pensaba un poco es súper clarificador el tema de bueno, que justo esta parte que a mí me parece que es tan importante, la parte de control externo, es justo la que, digamos, se desvió, digamos. Nosotros justo, bueno, yo por lo menos ahora estoy cursando con Fernando Santiago, fuimos hace poco a la GEN, pero bueno, ahí en la GEN hicimos un par de preguntas, y bueno, y ahí nos comentaron esta situación particular justo de la FIP. Y en ese momento también nosotros estábamos como... ¿A la FIP de la GEN? Claro, esto. No, hicimos preguntas y de ahí, digamos, de una conversación con la persona que estaba exponiendo, salió justamente esta cuestión de que la FIP no tiene control externo. Y bueno, y después también un poco también digamos, haciendo reflexiones sobre esta composición que usted planteó, que es diferente a la que usted había pensado, que terminó siendo otra, digamos, también esta cuestión que la composición está atada, digamos, a ese acuerdo político que sucedió en ese momento y que terminó estando atada digamos, a la composición del Congreso. Y viendo también cómo está conformado ahora, eso, por ejemplo, nosotros preguntando, sabemos que hay 4 personas que son oficialistas y 3 de la oposición nada más. Entonces, ¿la mayoría son todos jubilados del Congreso? Nosotros lo que analicemos en ese momento fue esto, el tipo, digamos, quiénes son oficialistas y quiénes son opositores. Y en el caso, bueno, de la composición de la GN actual, por ejemplo, es que hay 4 oficialistas. Entonces, ahí se pierde un poco el sentido del control externo. Porque eso era un puesto para un profesional de control. Claro. Pero desde el primer auditor general fue un político, que no me acuerdo ahora cómo se llama. ¿Cuál existe esa independencia de ser un profesional sin tener una postura política? Digo, como siempre. No, puede existir. Bueno, debería existir. Esto es lo mismo
que es la independencia de criterio que tiene que tener un juez. Debe ser así. Pero hay mucha gente proba también. Claro, o sea, que tenga una línea política no debería ser condición para hacer un mal ejercicio de la función pública. Claro, está el ejemplo. Por eso, pensamiento político tenemos todo. Pero te digo, lo que pasa es que lo que circulan a veces son los malos ejemplos. Yo digo, la mayoría de los jueces, yo creo que son probos y son dedicados. Ahora, que hay malos casos y malos ejemplos, no hay ninguna duda. Y otros que se dejan presionar políticamente de un lado o del otro. Yo en esto, yo creo que hay que se amerita un cambio en serio del sistema de control externo. El de control interno tiene algunas fallas, el de la sindicatura, porque no sé por qué, y esto porque tampoco conocíamos bien el sistema de control en ese momento, los auditores los nombran los ministros. Los ministros de cada ministerio nombran a su propio auditor. Sí. Y eso tenía un sentido, porque estaba en México, y el sentido de México era que los ministerios eran entes contables independientes. Cosa que no es en la Argentina. El ente contable es la Administración Central Nacional. Entonces, ese modelo llevó al tema, pero del sistema de control interno es el defecto más grande que yo le encuentro, porque ese se llama, es el sistema de control del presidente, para el presidente, no es para... Lo que pasa es que ahí, alguna vez leí o escuché que también se entendía que era un sistema de control. El control externo, en este caso, un control interpoderes, o sea, que el legislativo, a través de la formación de la Comisión Mixta de Revisión de Cuentas, tenía un instrumento para controlar al Ejecutivo, digamos. Entonces se entendía el control externo de ese modo, externo al Poder Ejecutivo, y en este caso de un poder, que es el Poder Ejecutivo. Extrapoder. Y de hecho la presidencia del Colegio de Auditores la tiene la oposición, ¿no? Se supone que el representante o uno de los representantes... Sí, por lo menos que el presidente debe ser de la oposición. Claro. Por eso en este momento es Jesús Rodríguez, que es radical. Pero realmente creo que ahí sí es el cambio o el fracaso más grande de la ley. Y esto lleva también a que todavía a varios profesores de la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires les duela la ley, ¿no? Porque ahora no atacan toda la ley, atacan el sistema de control. Quizás también hay una relación entre la dificultad o las objeciones o el debate que hubo en los cambios que se proponían en el sistema de control y el hecho de que es el elemento quizás que a juicio de quienes armaron la ley tiene más problemas en responder a lo que se pensaba en ese diseño inicial, ¿no? Hay un espacio ahí de negociación. Un contraejemplo, digamos, de la cuestión que decían ellos, ¿no? De organismos que no tengan una conducción muy político-partidaria, no sé, la oficina del Congreso, del presupuesto, que logró tener una gestión más independiente. A ver, repetime la pregunta por claro, que el modelo que se está pensando para auditoría con un profesional, digamos, que sea probo y que no sea partidario, ¿no? El ejemplo de eso no sé lo que se hizo con la oficina de presupuesto del Congreso, donde sí se logró que un organismo que está dentro del Congreso no sea cooptado por los partidos. No, puede haber alguien del Congreso que sea probo, pero como fue pensada la ley, fue pensada para un especialista en auditoría, para alguien que esté con conocimientos de auditoría, pero que era el modelo que copiamos un poco de Canadá, que estuvimos allá viendo cómo funcionaba el sistema de control, y ahí funcionaba el control de efectividad, de eficiencia y todo, ¿no? Yo le quería hacer una pregunta, pensando un poco, bueno, ustedes elaboraron un libro muy importante para República Dominicana que es una ley muy completa de administración financiera, en donde aparecen otros sistemas conexos, hay un capítulo para cada uno de ellos.
si piensan que ese es un buen modelo para la reforma en Argentina, especialmente pensando en la situación de nuestro país, a donde, si bien tenemos incorporados los sistemas estrictamente financieros, existen otros sistemas conexos, sistemas reales también, cuya integración no termina de cuajar. Bueno, te digo una cosa, la ley de la República Dominicana en general son muy parecidas a la ley de administración financiera de acá, y tampoco tiene esos enlaces con el resto de las leyes, ¿no? O sea, tiene, son leyes independientes, una ley de presupuesto, de crédito público, pero bueno, la de presupuesto es mucho más analítica que acá, la de crédito público también, pero en general la base legal es la misma, pero no contemplan tampoco la relación con el sistema de contrataciones, con el sistema de personal, eso no. Yo creo que en este momento estamos trabajando en algo de eso en Colombia. En Colombia estamos terminando de hacer lo que se llama el modelo conceptual de la reforma de la educación financiera de Colombia. ¿Y cómo sería? Ahí sí está la integración absoluta de todo esto que vimos acá. Ahí hay un capítulo 2 que digamos que es el cómo debería ser, que si se juntara con todo eso se podría sacar un buen texto, más lo que se dispone de República Dominicana, ahí entre la suma de los dos se podría hacer un buen texto de administración financiera. Pero creo que es más moderno el enfoque que estamos haciendo en Colombia y que reúne más toda la experiencia.